Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy tenemos una información importante sobre todo lo que está ocurriendo recientemente en el mundo. Ya sabéis a qué me refiero. En Venezuela, Groenlandia, sobre las acciones del señor Trump y el auténtico motivo que se esconde detrás de todo esto. Por supuesto, y antes de nada quiero hacer un descargo de responsabilidad y decir que de manera absolutamente honrada, nadie tiene que creerse lo que aquí le estamos diciendo. Usted puede cogerlo como un cuentecillo de ciencia ficción que dura ya muchos años, o puede hacer lo que usted quiera con la información que aquí se le va a dar. Pero nadie le está diciendo ni que es auténtica ni que es falsa. Solo es una información. Para aquellos que sois nuevos en el canal, os diré que estos expedicionarios del planeta Humo que nos entregan la información llevan ya muchos años entre nosotros. Nosotros somos como una segunda o tercera generación que sigue el misterio. Comenzaron a entregar informes allá en los años 60. Humo tuvo conocimiento de la Tierra debido a un tren de ondas radioeléctricas que se escapó por la ionosfera en los años 30, creo que fue en 1934 concretamente, debido a que un barco noruego estaba haciendo comunicaciones a larga distancia, presuntamente con Bergen, y estaba situado frente a las costas de Terranova. Ese tren de ondas se escapó y años después llegó a ese planeta, a Humo. Llegamos incluso a hacer cálculos a ver si aquello era posible, y parece ser que sí que era posible. Cálculos de la posición de aquel planeta en el momento que el tren de ondas fue lanzado y la dirección a la que iba. Bien, independientemente de todo esto, los habitantes de aquel lejano planeta de Humo, situado en Virgo, en la constelación de Virgo, se dieron cuenta de manera inmediata que esa comunicación no era natural, era completamente artificial. No la pudieron decodificar porque se envió en Morse, utilizaban el Morse para aquellas comunicaciones, y evidentemente aquellos o esos expedicionarios o esos habitantes no conocían el Morse. Si bien es cierto que les pareció semejante a la ecuación del cuadrado o del cubo y decidieron bautizar a nuestro mundo como Yagá o Yagá, así. Años después enviaron una expedición al planeta Tierra y llegaron en los años 50. Desde aquella expedición han enviado múltiples expedicionarios interesados por muchas facetas de nuestro mundo, que según ellos es un mundo alucinantemente bello, y en otras ocasiones lo consideran alucinantemente espantoso. Espantoso debido a cómo el ser humano funciona. Algunos expedicionarios incluso pidieron alargar su estancia en la Tierra debido a la belleza de este impresionante planeta que a sus ojos era algo así como una especie de paraíso. Otros, por contra, al ver la maldad del ser humano, les sentó bastante mal observar la iniquidad humana y pidieron salir antes. No podían soportar lo que había de fondo, máxime ellos que son conocedores de muchos de los grandes secretos que aquí, en Mundo Desconocido, a veces con más o con menos suerte intentamos desentrañar. Pero vamos a ceñirnos a la información que nos han entregado recientemente. Recientemente hemos recibido una información que es la que os vamos a mostrar. Es esta. Como sabéis, ha habido un despliegue militar en Venezuela. Han capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo han llevado a Estados Unidos. Esto ha ocurrido hace unos pocos días. Hacía tiempo, concretamente el 21 de noviembre, ya nos advirtieron de que los pasos que estaba dando Venezuela estaban alarmando bastante a los Estados Unidos. Pero os voy a explicar por qué. Ya lo he contado en algunas ocasiones, pero lo voy a intentar explicar en unos 20 segundos. El planeta Tierra, presuntamente, está intentando ser colonizado por varias razas. Dos de ellas,
o varias naciones estelares, extraterrestres. Estas dos naciones extraterrestres tienen muy poco en común. Una de ellas son un aspecto reptil y su origen desde la constelación de Orión y Tauro. Otras, su origen es muy parecido a los clásicos grises, macrocéfalos con grandes ojos oscuros y de aspecto gris y delgado, que han reportado muchas personas haberlos llegado a ver. Independientemente de unos u otros, grises o reptiles, los reptiles también utilizan, suponemos que como esclavos, sicarios, o vaya usted a saber qué, algunas razas de estos grises que nada tienen que ver con los primeros. Veamos que hay dos razas, una y otra. En los años 50 comenzaron los primeros acuerdos o los primeros tratados de intercambio de tecnología a cambio de servicios. Lo de los servicios ya hemos hablado en varios vídeos que podéis rebobinar en Mundo Desconocido dentro de lo que es la lista de humo y ahí entenderéis de qué estamos hablando. Esas dos naciones estelares, tanto una como otra, ejercen y ejercieron cierta influencia sobre unos países y otros países. El reparto en concreto, y lo vamos a poner en esta imagen, queda así, y esto ya os lo he mostrado en otras ocasiones, pero por favor, atiendan a que quizás haya personas que no lo entiendan y lo vamos a explicar de esta manera. Este es el reparto. Los países que veis de color verde estarían apoyando a los grises y los países que están de color naranja estarían a favor de la intervención de estos seres de Orión, de aspecto reptiloide. No son reptiles, son mamíferos, pero su aspecto es muy semejante a un reptil. La lista de esos países es la que veis ahí. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Egipto, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, la India, Irak, Irán, México, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudí, Turquía, Estados Unidos, Venezuela y ZA era Sudáfrica. Siempre se me olvida. Y usted se estará preguntando, bueno, no están los más potentes ni los más importantes. Esto ya lo explicamos en su momento. Digamos que esos países que ahí aparecen son como una representación de los más ricos, los más pobres, los que tienen unas características, otras. Han cogido como una especie de muestreo planetario de los casi 200 países que hay en la Tierra y han seleccionado a estos. No tienen por qué estar. De hecho, no está, por ejemplo, Alemania, es un país importante, o Italia o España, entre otros. Tampoco hay otro tipo de países también de un cierto calado. Bien, vamos a continuar. Hemos dicho que los que están de color verde apoyan a los grises y los que están de color naranja apoyan a los reptiles, o reptiloides, o seres de Orión, los señores de Orión. Así es como les denominan los sumitas, y así es como lo tenemos que hacer nosotros, los señores de Orión. Según nos contaron los señores de humo, los expedicionarios sumitas, tanto los grises como los reptiles o señores de Orión, tienen una forma de colonizar completamente distinta. Y cuando digo colonizar, es en el más estricto sentido de la palabra. No van a venir aquí a destruir el planeta, a tomar el planeta militarmente, no. Por ejemplo, la India fue colonizada por el Reino Unido. No sé si necesitaron 1000 o 2000 hombres, no necesitaron mucho más. Fueron acuerdos, fueron una serie de estrategias, algunas muy astutas, para tomar finalmente el país hindú e incluso Pakistán y la zona de Cachemira, casi sin esfuerzo. Pues ese tipo de colonización, muy practicada en la Tierra por los seres humanos de manera horizontal con sus semejantes, alguien lo está practicando con nosotros. Y está entregando tecnología a cambio de esos servicios. Evidentemente los grises se la entregan a esos países que veis de color verde,
o tienen coaliciones con esos países de color verde, y los señores de Orión se la entregan a estos países que son de color naranja, señores de Orión. He dicho que la forma de colonizar de unos y otros son completamente distintas. Algunos hablan o dicen que los señores de Orión son bastante duros en su forma de colonización, y otros dicen que los grises tienen una forma de colonización más blanda, pero es una colonización per se. Habéis visto que entre esos países está Venezuela, lo habéis visto, ¿no? Está Colombia, Estados Unidos y México. Son países a los que recientemente el señor Donald Trump ha lanzado un órdago y lo ha puesto sobre la mesa, concretamente en Venezuela, advirtiendo a posteriori en ciertas comunicaciones al pueblo estadounidense lanzadas al mundo de que México se vaya preparando y que Colombia también. Pero vamos a explicar en qué contexto está todo esto. Si os dais cuenta, la mayoría de países en estos momentos está a favor de la intervención por parte de los grises. La votación que se va a producir dentro de unos meses decantará el destino de la humanidad. La votación que se va a producir, sospechamos que en julio del 2026, debido a las informaciones que nos han entregado. Todos esos países votarán antes o en julio del 2026 sobre quién deciden que sea el interviniente, o señores de Orión o grises. Venezuela, según nos informaron, entregó su voto hace tiempo, hace unos pocos meses, algo que alarmó notablemente a Estados Unidos, porque lo hizo a favor de los grises. Y como veis, al estar de color naranja Estados Unidos y Canadá, está haciendo referencia a que apoyan directamente a la nación de los señores de Orión. Os traeré algo, y aquí uno de los mensajes que nos entregan es este, en el que un expedicionario, un mita, nos dice: cabe destacar que algunos de los países participantes ya votaron antes de la fecha límite. Venezuela fue el primero en hacerlo, lo que desató el pánico en Estados Unidos. Otros países, siguiendo el ejemplo, México y Colombia, aún no han decidido a quién van a votar. La tendencia se mantiene sin cambios. Quiere decir que la votación, y concretamente a fecha 21 de noviembre de 2025, hace ya unos meses, mucho antes de la intervención, ya estaban hablando de que Estados Unidos estaba entrando en pánico por esa circunstancia. Recientemente, como sabéis, ha habido, debido a la prensa internacional, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, secuestrando al presidente por entonces electo, o no electo. Algunos dicen que es un dictador, otros dicen que es maravilloso. Yo no voy a entrar si ese señor es maravilloso o si es el mismísimo Satanás. No voy a entrar aquí en ello. Que cada uno piensa lo que quiera. Pero lo que sí que pienso y sospecho es que no podemos intervenir en países soberanos, porque si hoy han intervenido a un demonio o a un ángel, no lo sabemos, mañana puede que intervengan en nuestro país. Y de los 34 países o 35 que hay una lista, intervenidos por Estados Unidos y sus presidentes en los últimos 100 años, prácticamente todos han acabado en guerra civil. Esperemos que no sea el caso. Pero voy a continuar. La última información que nos entregan es la siguiente. La votación relativa a los países ya comprometidos con los grises, que fueron 4 han votado ya a favor de los grises, y los nuevos países, 21, se abrió el 5 de octubre de 1965, un año en que, después de efectuar una investigación, efectivamente hubo importantes reuniones a nivel internacional e incluso sobre tratados espaciales y cómo o qué forma se utilizaba el espacio en el planeta Tierra. Muy extraño todo. Pues curiosamente aquí lo dice.
Tras la recomendación oficial previa del Vaticano e Israel de romper los acuerdos previos, os diré que antes de aparecer estas dos razas había acuerdos previos con la raza de los grises. La raza de los grises estuvo antes llegando a acuerdos que la raza de los señores de Orión, y se rompieron esos acuerdos en pro de estos nuevos que van a ser votados en junio o julio, creo que julio del 2026. ¿Por qué el Vaticano e Israel decidieron solicitar o romper esos acuerdos previos? En vista de la información entregada anteriormente, que son toneladas de hojas, nos dijeron o insinuaron que debido a que la historia religiosa de la humanidad que aparece en ciertos textos sagrados, los cuales comparte Israel y el Vaticano, no debe parecerse en nada a lo que ocurrió en realidad. De hecho, incluso existen grabaciones sobre aquellos acontecimientos. Y los que algunos a lo mejor pensamos que son ángeles, son demonios. Y los que son demonios son ángeles. Porque vaya usted a saber cómo está este mundo y qué vueltas le han dado ciertos poderes para que nosotros pensemos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, como está ocurriendo ahora. En resumidas cuentas, nos damos cuenta de que el mundo, todo lo que está ocurriendo, es debido a esa votación que se está produciendo. ¿Por qué han secuestrado al señor Maduro? Sencillamente para ejecutar una presión en las próximas votaciones que va a efectuar Colombia y México, dos de los países que aparecen concretamente aquí y sobre los que Estados Unidos ha lanzado un órdago diciendo al señor Donald Trump que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, amenazando. El presidente de Colombia ha dicho públicamente que venga aquí, que no va a pasar nada, que yo soy capaz de defenderme y mi pueblo me va a apoyar. Vale. Y en México ha ocurrido algo parecido. Pero las cosas se complican. Como sabéis, y os lo digo desde aquí, hoy, hace muy poco, Estados Unidos ha decidido, concretamente el señor Trump como jefe al mando de los Estados Unidos, una potencia armamentística muy importante y muy proactiva y muy reaccionaria, ha decidido hacerse concretamente con el control de esa parte del mundo que veis ahí. Estamos hablando de una zona que se llama Groenlandia. Groenlandia es gigante. Si observáis el mapa del mundo, las alegaciones que efectúa el señor Trump sobre Groenlandia es que es un paso peligroso de actividad frente a sus enemigos naturales, que según ellos deben ser los rusos y los chinos, como una especie de portaaviones peligroso que necesitan tomar para mantener el control de esa zona ártica. Pero hay un problema. Ese problema radica concretamente en este pequeño país al que nos vamos a enfocar. Se llama Dinamarca. Es pequeño, pero es un país importante, no piense usted, está muy avanzado. Y Dinamarca es el actual propietario de Groenlandia. Estados Unidos pretende hacer o ejecutar una invasión de Groenlandia e incluso no descartan la intervención armada. Claro, Groenlandia, la cantidad de habitantes que hay es mínima. Tomar Groenlandia lo puede tomar, pues, se diría yo, con 4 amigos. Van allí y toman Groenlandia, no tienen mucho esfuerzo, claro. La comunidad internacional, principalmente centrada en la Unión Europea y Europa, ha levantado el grito al cielo. No sé qué estarán diciendo los rusos, aunque supongo que estarán diciendo que este tipo de cosas no les hace gracia. Pero bueno. Los que más fuerte han gritado han sido todos los países nórdicos. Noruega, Dinamarca, Suiza, Finlandia, en fin. Perdón, Suiza no. Noruega, Suecia, quería decir. Suecia e incluso, por supuesto, Islandia. Países nórdicos han dicho, no, de eso nada, usted no puede venir y quitarnos un territorio. Máxime teniendo en cuenta que a Dinamarca le van a quitar el 99% de su territorio.
Nosotros nos podemos preguntar ¿por qué quiere Donald Trump Groenlandia? Para colocar bases militares. Ya tiene bases militares ahí, tiene la base Thule, que la han cambiado de nombre desde hace muchos años, desde los años 60 o 50, una cosa así. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Yo sé que alguno podrá pensar, bueno, a ver, Groenlandia es una zona absolutamente inexplorada y no está explotada en sus recursos. Damos cuenta que, por ejemplo, Venezuela es el primer productor de crudo del mundo, o el que más reservas de crudo del mundo tiene. No voy a entrar si su petróleo es maravilloso o no es tan maravilloso. Pero os diré que Groenlandia se sabe que tiene enormes reservas de petróleo en sus costas, en sus aguas territoriales, metales preciosos, tierras raras de todo tipo, valiosísimas para componentes electrónicos del más alto nivel, y todo tipo de minerales ultra valiosos que hoy en día, incluso gas, tienen. Es una especie de vergel que le viene muy bien a Estados Unidos. Sé que algunos pueden estar pensando, es una cuestión de colonización para explotar sus recursos. Puede ser. O puede ser un tiro con un doble efecto, del que vamos a hablar ahora. Según hemos podido entender y hemos podido comprender aquellos que estamos recibiendo información de los umbitas, este sería el lugar en el que tienen previsto alojar a una nutrida cantidad de extraterrestres o de naciones extraterrestres afines, ya sea o bien a los reptiles, leones de Orión, o bien a los grises. Depende del que gane el acuerdo de esa votación. Por tanto, el interés que existe es porque este sería una zona territorial colonizable por parte de los extraterrestres bajo el auspicio de Estados Unidos. Esa colonización inicialmente sería secreta, ya que las bases que se tienen previstos y no se han construido ya son subterráneas, como algunas que hay en Estados Unidos y otras partes del mundo, bases subterráneas y bases submarinas en las cuales viven en estos momentos una buena cantidad de ciudadanos o seres que no son plenamente de este mundo. Espero que usted pueda llegar a entender lo que los señores de humo nos tratan de decir sobre los intereses de Groenlandia. Y esto nos lo dijeron hace muchísimo tiempo, mucho antes de que en las primeras declaraciones el señor Trump empezase a hablar del interés que tenían por Groenlandia. Claro, es el típico tiro a dos bandas en el que aquí te llevas sus recursos naturales y encima consigues los tratados con aquellos aliados que te van a entregar tecnología. Algo parecido a lo que ocurre con Venezuela, que no solo consigues sus recursos naturales, sino que encima lo que haces es coaccionar al resto de los votantes para que lo hagan en pro de tus intereses. Como hemos dicho antes aquí, votar a favor de los señores de Orión para que sean aquellos que colonicen la Tierra. Y usted dirá, hombre, nos están colonizando seres de otros mundos. Bueno, os voy a decir desde aquí que la colonización de mundos, como en la Tierra, la colonización de naciones, es muy habitual en el universo, o bastante habitual, sobre todo en países emergentes. En Europa, países poderosos conquistaron gran parte del continente africano, belgas, por ejemplo, Ruanda, franceses el norte de Francia, italianos también, etcétera, etcétera. España tuvo sus colonias también, o las tiene, porque creo que Arabia Saudí es española, perdón, Arabia Saudí, por el amor de Dios. Creo que el Sáhara español es español. Y como vemos, incluso el Reino Unido pues hizo con buena parte del planeta. La India lo intentó con China. Hubo muchos países de África que pertenecieron, holandeses también se afincaron en Sudáfrica. Como vemos, la colonización del ser humano hacia el ser humano es bastante habitual. Y aunque nosotros podamos mirar al cielo, a las lejanas estrellas,
e inocentemente pensar que aquellos que habitan esos otros mundos no nos han escuchado. Son tontos, no nos han escuchado, porque es muy grande el universo, dicen. Bueno, me gustaría saber que aquel que hace esas afirmaciones no es capaz de entender que una tecnología que te supera en 100.000 años es capaz de detectarte muchísimo antes que tú a ellos. Y desde tu tecnología o tu visión tecnológica no puedes pensar que ellos no te han detectado porque tú no eres capaz de hacerlo. Máxime cuando intentas detectar algo en unas frecuencias en las que ni siquiera ellos utilizan. Estoy convencido de que utilizan tecnologías mucho más avanzadas, como por ejemplo ondas gravitacionales, con las cuales ellos se comunican. Y también os diré que muchos mundos, cuando son emergentes, tienen la virtud de ser discretos. Algo que no sucede con la Tierra, que aquí todo lo mandamos al espacio. Esas naciones estelares que existen, quizás usted pueda pensar, hombre, han perdurado cientos de miles de años, tienen una tecnología más elevada, por tanto, podemos pensar que espiritualmente son maravillosos, son unos seres fantásticos. Pero desde aquí le digo, y máxime viendo nuestro ejemplo, la cantidad de tecnología que tienes a tu disposición no te hace más espiritual o menos espiritual, quizás menos. Pues es algo así con lo que ocurre con esos mundos tecnológicamente avanzados. Necesitan expandirse, máxime cuando son culturas muy antiguas y sus planetas de origen, quizás, tal vez o puede, que hayan sido esquilmados y necesiten expandirse porque están constreñidos en zonas donde ya ni siquiera pueden vivir o no pueden vivir bien. Y a la Tierra, parece ser, o nuestro planeta, la ven como algo muy jugoso en recursos naturales, biológicos e incluso estratégicos, entre otras cosas, porque en la Tierra hay más cosas de las que incluso aquí en este vídeo podría empezar a contar y que a esas naciones extraterrestres, grises y señores de Orión, les interesa. Somos muy jugosos. Y estamos colocados o situados en una parte de la galaxia que es algo así como si usted se compra un piso en Central Park, Nueva York, en una parte muy importante, que para ellos les supone un enorme beneficio mantener el control geoestratégico aquí. ¿La Tierra es tan nuestra como nosotros pensamos? Quizás no, o quizás sí. ¿Vienen, no son seres de otros mundos? Puede que no todos. ¿Entran o acceden a otras dimensiones? Estoy completamente seguro. Son interdimensionales. Aparte de estar en nuestra dimensión, pueden estar en otras. Es una cuestión tecnológica, básicamente. ¿Nos odian, nos quieren? Pues le diré algo. Ni nos odian ni nos quieren. Eso es como un granjero que cuando ve a sus vacas ni las odia ni las quiere. Él sabe que las tiene que cuidar para poder mantener una buena cantidad de producción a su favor. Pues lo mismo. Ni nos quieren ni nos odian. Están ahí. ¿Quiénes son estos señores de humo? Bueno, pues estos señores de humo, entre otras naciones estelares más pequeñas, advirtieron en ocasiones a los ciudadanos de la Tierra en pequeños fragmentos sobre lo que estaba sucediendo. No solamente es el caso Humo, sino que hay una serie de casos alrededor del mundo, como por ejemplo los famosos aliados de la humanidad, quienes entregan información sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Nos acercamos a tiempos complicados porque, según nos indicaron, tanto los grises como los reptiles, frente a esta votación que se va a producir, no se van a quedar con los brazos cruzados. Quiero decir, los grises no se van a quedar con los brazos cruzados al ver que el señor Trump está amenazando a medio planeta o a todo el planeta que le interesa para conseguir aquellos beneficios o réditos que espera. Y al revés, los señores de Orión no se están quedando con los brazos cruzados al ver que están perdiendo esa importante votación que hará que algunos de sus, o muchos de sus ciudadanos tengan que marcharse de la Tierra debido a que están fuera del acuerdo al que se ha llegado.
Por consiguiente, la situación actual del planeta Tierra en el año 2026 es, primero, el gran disclosure, el desencubrimiento. Nos dirán que estos seres existen de una u otra manera. Yo no espero unas declaraciones del señor Trump diciendo: ciudadanos del mundo, no estamos solos. Quizás esas declaraciones las debió hacer el señor Kennedy en noviembre del 63, pero no tuvo tiempo. Pero esto es otra cuestión. Usted puede buscar en Mundo Desconocido información de lo que acabo de decirle. Sí, entre los acuerdos que hay o que se produjeron en los años 60 está el entregar información al público de la existencia de esas entidades y que están aquí a modo de UAPE, FANI, OVNIs, llámelo como quiera. De ahí que haya varias películas, importantes documentales, secretarios de Estado, algunos personajes potentes dentro del mundo de la ciencia, militares de alto rango, gentes de inteligencia, que están todos diciendo: sí, es una realidad, están aquí entre nosotros y tenemos pruebas de todo tipo. Poco a poco los grandes medios están haciendo eco de esto. Forma parte de los acuerdos. El 2026 será el año en el que se producirá esa votación. Y es un año en el que hay muchas cosas que van a empezar a cambiar en el planeta Tierra. No sé si hacia una o hacia otra dirección. Y usted me dirá: ¿tú qué opinas, JL? Yo le diré lo que le he dicho al principio: coja esto como un cuentecillo de ciencia ficción. Piense que todo esto forma parte de una fábula. O quizás no. Mi punto de vista es que no es tan fábula. Pero mi punto de vista es que no todo lo que nos han dicho ha sido correctamente interpretado. Es posible. Pero según las informaciones que tenemos, lo que aquí hemos mencionado es lo que nos han dicho, que no tiene por qué ser cierto. Cójalo como usted quiera. Y lo voy a dejar en este punto porque llevamos ya bastante tiempo hablando de este tema. Pero que sepáis que por delante es posible, puede o tal vez, que Groenlandia en pocas semanas o días sea invadido militarmente. Y desde aquí le diré que el resto de países de la Unión Europea, entre ellos los que ahí figuran, no van a hacer más que tímidos movimientos diplomáticos. Eso no se puede hacer porque es nuestro territorio. Harán rasgadura, se rasgarán las vestiduras, bla, 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 y poco más. Es posible que Dinamarca, que ya ha enviado allí equipo militar, haga alguna u otra escaramuza, pero imagínese el potencial militar que puede tener Dinamarca con el que tiene Estados Unidos. No es ni David contra Goliat. Estamos hablando de una hormiga contra una montaña. ¿Cree usted o creo yo que va a intervenir Groenlandia, Estados Unidos? Creo que sí, en base a las informaciones que nos han entregado y en breves fechas. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo se haya gustado. Haceros miembros, suscribiros, dar un like. Siempre es bienvenido y se agradece. Y nada más. Un placer estar con todos vosotros. Hasta el próximo vídeo programa.